hablamos de posar en tu casa, de visitar tu casa, hablamos de personas, hablamos de familiares, hablamos de vecinos que visitan y que pueden visitar en tu casa en un día, en un mes, en un año. Y eso está bien porque la gente que te visita, te va a visitar porque tú lo vas a permitir, ¿sí o no? Porque tú les vas a abrir la puerta. A veces va gente que nos agrada, gente que no nos agrada mucho. Porque, por ejemplo, le comentaba esta mañana en el primer servicio y les decía que en estos días una vecina me dijo, yo quiero entrar a tu casa. Y yo decía internamente, yo no quiero que entres. Porque es una persona que necesita de Cristo, pero tiene problemas de chisme. Y yo no quiero nada con chisme, ¿sabe? Entonces, ella me decía, yo quiero ver cómo tú distribuiste tu casa, cómo la hiciste. Yo decía, yo no quiero enseñártela. Y bueno, así somos nosotros. En nuestra casa entra quien nosotros queremos que entre. ¿Sí o no? En su casa va a entrar quien usted deje que entre. ¿Y sabe qué? Jesús está tocando la puerta de su casa en esta mañana. Su presencia está tocando la puerta de su casa en esta mañana porque Él está diciendo, yo quiero posar en tu casa. Cuando mi abuela iba a visitar mi casa, ya mi abuela murió, la mamá de mi papá, y a mí me gustaba que ella iba a visitar mi casa. Me gustaba porque yo me sentaba con ella, ella me comenzaba a echar chistes. Mi abuela era muy chistosa, andina, cocinaba muy sabroso y nos contaba sus historias. Y creo que para muchos es agradable sentarse con sus abuelos y poder escuchar sus historias, contar sus vivencias. Son cosas que nos ayudan a enriquecernos, experiencias de ellos que nos van a ayudar a nosotros a crecer. Y bueno, yo disfrutaba y me encantaba que mi abuela pudiese estar en la casa. Y esa es una visita que a mí me encantaba y que yo quería que ella se quedara conmigo en mi casa y que nunca se fuera. Pero ella no vivía aquí, vivía en Oriente y tenía que irse, entonces las visitas de ella eran cortas y era lo chimbo, pues, como dice uno. Pero si Dios te dice a ti que Él quiere morar en tu casa y tú le das la entrada a Jesús, a tu casa, a su presencia, puedes tener por seguro que Él nunca se va a ir. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Cualquier persona puede ir a tu casa y se va a quedar viviendo a lo mejor si tú le arriendas allí algo, a lo mejor si tiene una necesidad. Pero el que te está diciendo en esta mañana que quiere posar en tu casa es el Rey de la creación. Es aquel que te dio vida, es aquel que te escogió, es aquel que te llamó, es aquel que es el dueño de esta casa, es el que te está llamando y te está diciendo, este día yo quiero posar en tu casa. Yo no sé si tú estás entendiendo, veo a la gente como dormida allí. Vamos a decirle a la persona, es tiempo de despertarte. Porque la presencia quiere morar en tu casa. Vamos a buscar rápidamente Lucas 19, 1 al 10. Póngase sobre sus pies allí, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. El siguiente. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño, era bajito. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Qué tremendo. Él se montó en el árbol a ver a Jesús y Jesús ya la había visto a él antes de que se montara en el árbol. Y fíjese lo que le dijo Jesús. Mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Estás entendiendo lo que te está diciendo el Señor en esta hora?
El Señor te está diciendo, María, José, tú que estás en este lugar, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hay necesidad en nuestras casas de que entre Jesús. Yo no sé si en tu casa es necesario que esté Jesús, pero en la mía es necesario, es importante que Él esté cada día de mi vida en mi casa. El siguiente. Entonces Él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Puede tomar, por favor, sus asientos? Aquí vemos un personaje pequeño en estatura. Vemos a Zaqueo. Y cuando vemos el nombre de este hombre, significaba limpio, significaba puro, significaba justo. Era un nombre muy lejos de la realidad que era Zaqueo. Porque Zaqueo era un publicano. Zaqueo se encargaba de la recaudación de los impuestos, y dice la palabra de Dios allí que él recaudaba y le quitaba a la gente más de lo que le tenía que quitar. Entonces imagínese usted cómo era la casa de Zaqueo. La casa de Zaqueo no era un ranchito. La casa de Zaqueo, yo me imagino que quedaba en Prado del Este, por allá, no sé, una quinta así espectacular, porque ciertamente la palabra dice que era rico. Es decir, que él tenía lujos, tenía muchas cosas, ¿sabe? Pero no bien habidas. Porque le quitaba a la gente más de lo que le tenía que quitar. Entonces, fíjese algo. A pesar de la situación de Zaqueo, había una necesidad en él. Y era la necesidad tan grande que había en Zaqueo. Zaqueo lo tenía todo. Zaqueo era rico, tenía mucho dinero. Pero él quería conocer a Jesús. Él quería estar cerca de Jesús. De hecho, se montó en el árbol para poder verlo, porque era mucha la gente. Jesús lo vio a él primero. ¿Usted está entendiendo? Jesús no quiere gente que solamente lo mire de lejos. Jesús quiere una gente que tenga una vida en Él y con Él, que tenga una vida en su presencia. Eso es lo que quiere Jesús con sus hijos. Entonces, lo primero que hizo Jesús fue invitar a Zaqueo a que le abriera su casa. Eso fue lo primero que hizo Jesús. Y eso es lo que el Señor está haciendo en esta mañana. Si hay amigos, amigas en este lugar que no conocen al Señor, el Señor está tocando tu puerta en esta mañana también. El Señor está tocando la puerta. Hay personas que a lo mejor no tienen una vida espiritual correcta, no tienen una vida alineada con su presencia. El Señor está aquí y está tocando tu puerta. Así como Él tocó la puerta de Zaqueo, Él está aquí en este momento tocando tu puerta y te está diciendo: yo quiero habitar en tu casa. Yo quiero posar en tu casa en este día. Yo quiero hacer cosas grandes en tu casa, en tu familia. Yo quiero ir allá. Así que yo te puedo decir algo: prepara habitación para Él, porque el Señor quiere posar en tu casa. Entonces vemos que en Zaqueo había necesidad, y el Señor lo dice y lo ve y dice: es necesario que yo pose en tu casa. Se lo dijo el Señor con toda autoridad. Usted sabe qué es esto: que el Rey de la creación te diga: yo quiero posar en tu casa. Yo no sé qué haría, yo no sé. Yo haría una fiesta, yo no sé. Botaría la casa por la ventana. ¿Sabe por qué? Porque poder tener a Jesús tangiblemente, así como lo tuvo Zaqueo, él tuvo ese privilegio de poder tener la presencia de Dios ahí físicamente con él. Imagínense esto tan hermoso. Pero sabe una cosa, Zaqueo era un pecador.
igual como cada uno de los que estamos en este lugar. Porque la palabra dice claramente que todos somos pecadores. Todos. Él no dice unos sí y otros no, dice todos. Así que muchos podemos estar allí en la situación de Zaqueo. A lo mejor mentimos, a lo mejor robamos, a lo mejor hacemos lo que no tenemos que hacer. El Señor en esta mañana está tocando la puerta de tu casa. Hay personas que han escuchado hablar de Jesús, mas no han hecho lo que hizo Zaqueo. Porque Zaqueo sirvió en obediencia al Señor, fue obediente. A la primera que Jesús le dijo, yo quiero posar en tu casa, él bajó corriendo y le dijo, Señor, vamos. Esto no lo dice la palabra de Dios, pero yo me imagino que era así. Él dijo, hoy el Señor va a posar en mi casa. Yo me imagino que él cuando llegó a su casa le diría a su esposa, haz la mejor comida. Prepara lo mejor, porque Jesús va a venir a comer con nosotros el día de hoy. Yo me imagino que fue así, que hizo, que sacó lo mejor. A lo mejor tenía allí una comida que tenía preparada para el mejor día, a lo mejor para un cumpleaños, a lo mejor para su aniversario. Y ese día le dijo a su esposa, saca lo mejor que tengas allí en la cocina, porque el Rey de la creación va a estar aquí con nosotros en este día. El Rey de la creación va a posar en nuestra casa en este día. ¿Tú estás entendiendo lo que el Señor te está diciendo? ¿O se durmieron? Yo creo que voy a terminar y voy a dejar esto aquí porque la gente como que se me fue. Algunas personas dicen, yo soy cristiano, yo conozco a Jesús. Pero sabes una cosa, el ser cristiano va mucho más allá de decir, yo soy cristiano. ¿Sabes por qué? Porque tu testimonio habla por ti. Sin que tú hablas tu boca, muchas veces la gente sabe que en ti hay algo diferente. Cuando yo llegué a la empresa donde estoy trabajando ahora, había otra gerente. Y cuando esta gerente me entrevistó, me dijo, bueno, ella no estaba, la vi que no estaba muy convencida cuando me entrevistó. Yo dije, bueno, a lo mejor no me llaman más. Y resulta que me dijeron, el trabajo es para ti. Y no me pusieron como analista, sino que me pusieron de jefe en ese lugar. Dios sabe todo. Y resulta que llega y la señora comenzó a tener confianza conmigo. Ojo, yo no busqué tener confianza con ella. Y me llamaba y me decía, ven acá, siéntate aquí. Y me empezaba a contar las cosas que le estaban pasando en la empresa, cómo se sentía, lo que sea. Y me decía, en ti hay algo diferente. En ti hay algo diferente a las personas que están en este lugar. ¿Sabes? El testimonio de nosotros habla por uno. Yo ni siquiera le había dicho a esa mujer que yo era cristiano, pero ella vio que en mí había algo diferente. Entonces, a eso debe de pasar en la vida de cada hijo de Dios. Que cuando usted vaya a un lugar, la gente diga, en él hay algo diferente. Yo quiero que él se quede en este lugar. Yo quiero compartir con esa persona porque en él hay paz, en él hay gozo, en él hay amor, en él hay alegría, ¿sabes? En eso debemos ser cada uno de nosotros, porque esto fue lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra. Dar testimonio del Padre. Ese reloj no me ayuda. El segundo punto es que cuando Jesús entra a tu casa trae cambio. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, inmediatamente ese hombre, esto no lo dice la palabra de Dios, pero yo me imagino que era así, él se convirtió. ¿Sabes por qué? Porque hubo un arrepentimiento en ese hombre. ¿Sabes por qué? Porque él le dijo, Señor, yo voy a devolver parte de lo que le he quitado a toda la gente. Y al que le he hecho peor, parafraseando un poco, le daré más de lo que le quité.
Hubo una conversión en este hombre. Es imposible que cuando Jesús vaya y entre a la casa de una persona, la casa quede igual. Cuando Jesús entra a la casa de una persona, ese lugar tiene que pasar. No va a pasar de Guatemala a Guatepeor. Va a pasar de mejor a excelente. Eso es lo que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. Si en tu vida hay desorden, si en tu casa hay desorden, el Señor quiere traer orden. En el principio, cuando había caos y había desorden sobre la tierra, tú sabes quién vino, la presencia de Dios, y vino a traer orden. Y el Señor, cuando entra y va a un lugar, Él deja ese lugar mejor de lo que lo encontró. Lo acomoda, cada detalle, porque el Señor es así. Cuando yo conocí a Jesús, yo tenía una amiga muy cercana que me decía, me dijo pues cuando ella entendió que yo le comencé a hablar de Jesús, que hubo una conversión en mí, y le comencé a hablar de Jesucristo, y me dijo, mira, estoy molesta contigo, me dijo. Y me dijo, ¿cómo es posible tú, después de ser católico, después que íbamos a misa, después que rezábamos juntos, hacíamos rosario y todo lo demás, ahora tú te metiste a protestante? Le dije, yo sí. Porque encontré a Dios realmente. Yo estaba buscando a Dios por años. Lo busqué en la brujería, lo busqué en la santería, lo busqué en el catolicismo. ¿Y sabe qué? No lo encontré. Lo encontré cuando fui a una iglesia cristiana. Ahí encontré su presencia. Ahí encontré a Jesús. El tercer punto es que Jesús, al entrar en nuestra casa, trae salvación. ¿Sabes una cosa? Si tú dejas entrar a Jesús en tu casa, tú y tu casa van a ser salvos. Cuando Pablo estaba en la cárcel con un compañero allí en la celda, había un soldado que lo estaba cuidando. ¿Y sabes qué? Yo me imagino que Pablo estaba predicando en ese lugar, porque ¿sabes qué le dijo el soldado? ¿Qué tengo yo que hacer yo para ser salvo? ¿Y sabes qué le dijo él? Solo cree. Solo con creer le damos entrada a Jesús en nuestra casa. ¿Sabes? Hay una canción, un corito que a mí me gusta mucho, y yo a veces cuando estoy en la casa con los niños me pongo a cantarlos. Y mis hijos, bueno, los que lo conocen saben que son pequeñitos, tienen 8 y 5 años y a ellos les encanta cantar, a los dos, y pasan todo el día brincando en la casa cuando estamos allí. Entonces yo me pongo a cantar con ellos y le empiezo a cantar ese corito que dice: en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Mira cuán felices somos con Jesús. Con Jesús en el hogar. Lo más grande que podemos tener. Tú y yo, es la presencia de Dios. Y el poder compartir con mis hijos en mi casa de su presencia. Usted no sabe el gozo que eso me da. Ver a mis hijos, que son 2 milagros allí, adorando a su Rey. Su presencia está en este lugar. Yo no sé si tú puedes sentirlo, pero el Rey está moviéndose en este lugar, está tocando las puertas, está diciendo: yo quiero traer cambio en tu casa en este día. Yo no sé si tú quieres salir igual de este lugar, pero la presencia de Dios te dice: yo quiero cambiarte en esta mañana.
A veces nosotros no le damos el valor que tiene su presencia. Y su presencia para mí es y significa lo más importante. Y para los israelitas, la presencia de Dios representaba el arca. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que el arca representaba la presencia de Dios. Para ellos el arca era algo tangible que ellos podían tocar. Los sacerdotes lo servían. Los sacerdotes hacían todo según lo que indicaba la palabra de Dios que tenían que hacer. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué había en el arca? En el arca que había. Le pregunto. Es así. Y ahí estaba la presencia de Dios. De hecho, los israelitas cuando iban a una batalla, ellos no eran bobos. Ellos ponían a la presencia de Dios delante de ellos, ¿sabes? Era Dios delante de ellos. Y Dios les ayudó a librar muchas batallas. Pero un día tuvieron una batalla en contra de los filisteos. ¿Y sabe qué pasó? Fueron derrotados. Y los sacerdotes que llevaban el arca fueron muertos. ¿Y sabes qué? La presencia de Dios fue retirada de Israel. Y se llevaron la presencia de Dios. Yo no sé si tú estás entendiendo. Yo no quiero pasar un día fuera de la presencia de Dios. Yo no quiero que me quiten la presencia de Dios. Yo no sé cómo se sintió el pueblo de Israel, pero yo me imagino que estuvo triste. Yo me imagino que fue un luto para ellos, que le quitaran a Dios de dentro de ellos. Y cuenta allí esta historia en la Biblia, que el arca fue llevada por los filisteos y lo tuvieron 7 meses y vinieron plagas sobre ellos porque ellos hicieron lo malo. Y fue tan grande lo que vino sobre ellos que esa gente salió corriendo y devolvió el arca. Porque la presencia de Dios está en el lugar donde quiere estar. Y el Señor te dice en esta mañana: yo quiero estar en tu casa. Yo quiero morar en tu casa. ¿Y sabes qué? El arca la llevaron y la dejaron en la casa de Abinadab. Y cuando yo leo esto, yo me pongo un poco triste porque dice que la presencia de Dios allí, el arca, estuvo 20 años en esa casa. Y ahí nunca pasó nada. No hubo manifestación de nada. ¿Sabes por qué? Porque cuando le entregaron el arca a esa gente, la agarró así como esto, como un florero, la puso allí y pasó 20 años el arca puesta en ese lugar. Yo no sé dónde la colocaron, si la pusieron en el baño, si la pusieron por allá en el patio, tirada escondida detrás de una mata, no sé. Pero ciertamente la palabra de Dios dice que pasaron 20 años el arca en esa casa. Y estuvo la presencia de Dios en esa casa y nunca pasó nada en ese lugar. Y eso habla de indiferencia. Eso habla de frialdad. Eso habla de desconocimiento. Eso habla de gente que dice que conoce a Dios y que no tiene una vida en Dios. ¿Estás entendiendo en esta mañana lo que el Señor te quiere decir? Y la invitación del Señor en esta mañana es: abre la puerta de tu casa porque yo quiero morar contigo. Mi presencia quiere morar contigo. Luego que el arca estuvo en la casa de Abinadab, David, siendo rey, buscó traer el arca de ese lugar. Porque él sabía lo que el arca significaba. Y él como rey tenía el poder de poder traer el arca. A pesar de que esa no era la decisión de Dios, él lo hizo. Y llevó hombres, llevó un ejército y movieron el arca.
Y cuenta aquí la Biblia que mientras iban de camino, los bueyes tropezaron y el arca se cayó. Y iban hijos de Abinadab allí. Y Usa, que vivió 20 años en esa casa donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios, que era indiferente, que nunca tomó interés en ver el significado que tenía esa arca, metió su mano, dice literalmente la Biblia, para evitar que cayera. ¿Y sabes qué? Murió. Literalmente el Señor dice allí en su palabra, Dios le hirió y murió. Qué malo cuando nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra casa y somos indiferentes. Hay muerte en la casa, hay necesidad en la casa. Es contradictorio. ¿Sabe por qué? Porque donde el Señor va, Él quita toda necesidad. Lo que estaba muerto tiene que resucitar, ¿sabe? Pero qué tremendo es que una persona sea indiferente a la presencia de Dios. ¿Estás entendiendo lo que el Señor te está diciendo en esta mañana? No seas indiferente a su presencia. Y pasó todo el tema, Usa muere. David, al ver todo esto, entendió que no era el momento de trasladar el arca. Y lo llevaron a la casa de Obededón. Y la Biblia indica aquí, ¿sabes qué? Obededón era un padre de familia. Y quiero hablarles en este momento a los padres de familia que están en este lugar, ¿sabes? Obededón, dice la Biblia, que recibió el arca con una gran fiesta. Hizo una rumba literalmente porque la presencia de Dios iba a morar en su casa. Yo no sé qué harías tú si el Señor te dice voy a vivir contigo en tu casa, pero yo tiro la casa por la ventana, yo pido prestado, yo hago lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque mi rey, porque aquel que me escogió, aquel que es hacedor de milagros, viene a vivir a mi casa. Y esto fue la posición que hizo Obededón. ¿Y sabes qué? Ahí estuvo solamente 3 meses. Y dice la palabra de Dios que la bendición que vino sobre la casa de Obededón fue incalculable. Si tú hoy decides darle entrada a la presencia de Dios a tu casa con gozo, con alegría, con corazón dispuesto, ¿sabes qué? Va a venir una prosperidad sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa como nunca, ¿sabes? Yo no sé si tú estás entendiendo, pero es tiempo de despertar, ¿sabes? La presencia de Dios está donde le buscan y bendice a quienes le valoran. La presencia de Dios está donde le buscan y bendice a quienes le valoran. Yo no sé si tú vas a ser hoy como Obededón, porque Dios quiere morar en tu casa, o quieres hacer como Abinadab. Eso es tu decisión. Pero yo quiero hacer como Obededón. Preparar lugar, preparar morada para Él. Cuando no entendemos el valor de la presencia de Dios, somos indiferentes a su presencia. Qué tremendo es saber que usted y yo portamos la presencia de Dios y que seamos indiferentes a su presencia. Debemos anhelar y buscar traer a nuestras vidas la presencia de Dios, a nuestra vida y a nuestra familia. Mi anhelo es ver mis hijos llenos de la presencia de Dios. Y usted ve a mi niña por ahí pequeñita que tiene 8 años y esa niña yo la he visto llena de su presencia. A ella me dice, papá, quiero escuchar alabanza en tu televisor.
Y ella va y prende y enciende el televisor y comienza a buscar alabanza. Y yo he visto a mi hija rendida solita ahí llorando delante de la presencia de Dios. No porque yo la mande, no porque yo la obligue. El buscar la presencia de Dios no es una opción para nosotros. Es necesario que usted y yo abramos las puertas de nuestra casa a su presencia, porque la voluntad del Padre es habitar, es llenar, es rebosar la casa de cada uno de nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Aquí la gente como que se fue, Lorena. Yo creo que se durmieron. ¿Lo dejamos hasta aquí? Ah, mosca. Fíjate lo que el Señor te dice. Estoy aquí para decirte que si traes la presencia de Dios a tu casa, Dios bendecirá tu casa y todo lo que tienes será bendecido por causa de mi presencia. ¿Estás entendiendo lo que Dios te está diciendo? Si tú permites que hoy su presencia acceda a tu casa, va a venir una prosperidad mayor en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué la familia debe valorar la presencia de Dios? Esto es una pregunta. ¿Por qué es necesario? Pregúnteme, ¿por qué? Vamos, diga, ¿por qué? ¿Por qué? Ajá, así sí. Lo primero es que la familia tiene su origen en la presencia de Dios. La familia tiene su origen en la presencia de Dios. La primera familia fue Adán y Eva. Y ellos nacieron en la presencia de Dios. Toda familia debe nacer en la presencia de Dios. ¿Está entendiendo? Toda familia solo podrá crecer y prosperar y ser feliz completamente en la presencia de Dios. Toda familia solo va a lograr ser completamente feliz en la presencia de Dios. Yo busqué a Dios en todos lugares. Cuando yo era más joven, yo tengo 43 años hoy en día. Cuando tenía como unos 18 o 17 años, yo me iba de rumba para las Mercedes porque a mí me gustaba era eso, rumbear. Yo me iba a discotecas y le decía, mamá, nos vemos mañana. Me reunía con mi grupo, nos íbamos y amanecíamos en una discoteca por allí. Porque yo quería ser feliz. Yo estaba buscando la felicidad donde no la iba a encontrar. Yo fumaba, yo bebía. Yo vivía una vida totalmente desordenada hasta en lo amoroso. Yo era un loco. Sí, literal. Pero ¿sabe qué? Dios cambió eso. Dios transformó eso. Cuando yo le dije al Señor, Señor, yo necesito que tú entres a mi casa, eso fue cambiado y transformado. ¿Sí estás entendiendo? La presencia de Dios trae la bendición a la familia. Adán y Eva fueron bendecidos en la presencia de Dios. Abraham y Sara eran estériles. Y en la presencia de Dios hubo fertilidad. ¿Sí estás entendiendo? Yo no sé en qué área de tu vida tú te has sentido estéril. A lo mejor te has sentido seco, a lo mejor te has sentido estancado. Pero sabes una cosa, el Señor trajo fertilidad a la vida de Sara. Y así como Él trajo fertilidad a la vida de Sara, el Señor va a traer fertilidad sobre todas las áreas de tu vida si tú le permites a Él morar en tu casa. ¿Sí estás entendiendo? La presencia de Dios trae salvación a la familia. ¿Cuántos no anhelan la conversión de todos sus familiares? Yo anhelo la conversión de mi madre, de mi padre, de mi hermano, de sus hijos, de todo. Ellos no han llegado, pero creo que va a pasar porque eso es una promesa bíblica.
que si yo creo, mi casa también va a creer. La presencia de Dios trae libertad del opresor a la familia. ¿Sabe qué? David venció al gigante porque la presencia de Dios estaba con él. David venció su dificultad. David fue a batallas y él ganó muchas batallas porque él entendía el valor que tiene la presencia de Dios. Cuando tú entiendes el valor que tiene la presencia de Dios en tu vida, nada te va a poder derrotar. Pero es solamente cuando tú entiendes el valor de su presencia. ¿Sabes por qué? La presencia de Dios es lo más importante que yo puedo tener. No importa todo el oro del mundo, no importa todo el dinero que puedo tener, no importa todos los dólares que pueda tener. Lo más importante que podemos tener tú y yo aquí en la tierra es la presencia de Dios. No hay nada que tenga más valor que su presencia. No hay nada que sea más hermoso que la presencia de Dios. No hay nada mayor que poder tener la presencia de Dios. De hecho, lo más importante, la persona más importante que está en la tierra es el Espíritu Santo. Es tan importante que Jesús, al irse, lo dejó aquí para que no estuviésemos solos. El Señor nunca te ha dejado solo. Su presencia está contigo. Su presencia está contigo. Su presencia está contigo. Tu presencia quiere morar en tu casa en este día. Su presencia está contigo. Su presencia está llamando su atención en esta hora. Su presencia está estremeciendo la silla porque te está diciendo: yo quiero morar en tu casa. Yo quiero cambiar tu realidad. Yo quiero cambiar esa situación que hay en tu casa. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque donde entra la presencia de Dios, todo es transformado. Todo aquel que conoce la presencia de Dios no puede quedar igual. Cuando había desorden en la tierra, la presencia de Dios vino a traer orden, vino a traer cambio, vino a traer transformación. Y eso es lo que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. Gedeón venció a los madianitas solo con 300 hombres. ¿Sabe por qué? Con 300. Y los otros eran miles. Porque la presencia de Dios estaba con él. Cuando hay gente que se levanta, que sabe que son portadores de la presencia, que le dan el lugar que tiene la presencia de Dios en su vida, que le dan el mejor lugar en su casa, que le dan el mejor lugar allí en el trabajo, que le dan el mejor lugar en su ministerio, que le dan el mejor lugar en todas las áreas de su vida. No hay nada que pueda contigo. ¿Sabes por qué? Porque la presencia va contigo. La presencia está dentro de ti. La presencia es la que te sustenta. Es la presencia de Dios que te ha mantenido. Es la presencia de Dios que te ha traído a este lugar el día de hoy. Es el Espíritu Santo. Tú y tu casa serán librados del yugo del opresor por causa de la presencia de Dios. Es por su presencia. Es por su presencia. Es su hermosa presencia. Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. ¿Dónde están los adoradores? La presencia de Dios está en este lugar. ¿Sabes qué? José pasó por circunstancias. José fue vendido y fue vendido por su propia familia. Y sabe que José pasó por circunstancias así como a lo mejor está pasando muchas de las personas que estamos en este lugar. Él fue vendido, fue traicionado por su propia familia, lo vendió. ¿Usted sabe lo que es esto? Que tu propia familia te venda
tu propia familia se deshaga de ti porque no te quieren, porque te menosprecian. Esto le pasó a José. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que José estuvo en la casa de Potifar sirviendo. José fue a la cárcel. ¿Y sabes qué? José, donde estuvo, fue prosperado. José, donde todo lugar donde fue, él fue prosperado. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios estaba con él. La presencia de Dios estaba con él. ¿Sabes una cosa? Él fue y estuvo allá en casa de Faraón, porque le llamaron a gobernar también. ¿Y tú sabes por qué? Porque la presencia de Dios estaba con él, porque él le daba el lugar que realmente tiene en su vida, el valor que realmente debe tener la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos, se nos revela el valor de la presencia de Dios. Llegamos al propósito y al destino que Dios tiene para cada uno de nosotros, y es cuando entendemos que es en su presencia. Que es en su presencia, que es en su presencia. En su presencia hay lugar para ti. En tu presencia hay lugar para ti. En su presencia, es en su presencia. Es en su hermosa presencia que tú y yo nos realizamos. Es en la presencia donde vamos a tener éxito en nuestras vidas. Es en su presencia. Es en su presencia. Es en su presencia. ¿Sabes una cosa? La mujer tsunamita entendió esto. La mujer tsunamita se cansó de ver que la presencia de Dios pasaba por su puerta y no entraba. La presencia de Dios pasaba por allí. Yo no sé si tú quieres ver cada día la presencia de lejos y verla pasar, escucharla pasar, venir a la iglesia para poder escuchar la voz de Dios. ¿Sabes una cosa? La voluntad de Dios es que tú y yo tengamos una vida en su presencia. Es que tú y yo seamos cercanos con Él. El Señor no quiere que tú tengas una vida así como Zaqueo montado allá en la mata viéndolo de lejos. El Señor le dijo: baja, porque es necesario que yo pose en tu casa. El Señor quiere vivir contigo. El Señor quiere morar en tu casa. El Señor quiere morar en tu familia. El Señor quiere cambiar. Oh, Shanamakata Rabai Soharabakata Rababai Sharabai Keya. Él quiere cambiar la realidad que hay en tu casa. Si hay pelea, si hay conflicto, si hay necesidad, ¿sabes una cosa? Donde entra la presencia de Dios, la necesidad se tiene que ir. Donde entra la presencia de Dios, si había muerte, la muerte se tiene que ir. Donde hay esterilidad y llega la presencia de Dios, hay fructificación. Quiero morar en tu casa, te dice el Señor. Quiero morar en tu casa en este día. Mi voluntad es morar en tu casa, te dice el Señor. Oh, Rikenda, Arabai, Soharabakai, Arababai, Sharabaikeya. Quiero cambiar tu realidad. Quiero cambiar tu realidad. Te dice el Señor: quiero cambiar tu realidad. Quiero cambiar lo que tú has vivido hasta ahora. Quiero cambiar lo que tú has vivido hasta ahora. Te dice el Señor. La esterilidad se va. Toda esterilidad se va. Toda esterilidad física. Todo estancamiento que había en las vidas ahora se rompe, ahora se va, porque la presencia viene a morar en este lugar. Es su presencia, es su presencia. El Señor te dice: yo quiero morar en tu casa en este día.